de la razón, y matizar y completar. En ese sentido, Ratzinger planteaba en el discurso Ratisbona, que era sobre este problema y sobre toda la herencia dentro del pensamiento, sobre todo de origen alemán, en torno al fe y razón, no era un discurso sobre el Islam, y entonces ahí es donde él propone la idea de la razón ampliada, que es esa razón abierta, esa razón que supere los horizontes estrechos a los cuales le había sometido la misma modernidad. Bien, consecuencia de esta nueva razón será una nueva ilustración. Ilustraciones a lo largo de la historia, pues ha habido varias. Por ejemplo, la ilustración de los griegos. La razón griega, el logos griego, consigue penetrar la cultura y configurarla de un determinado modo. Otra ilustración es la que hemos mencionado, la que realizan los primeros cristianos y los padres de la Iglesia, donde consiguen esa síntesis armónica entre fe y razón. O también podríamos hablar de la ilustración que se ha llevado en la Edad Media, o en el Renacimiento, o la ilustración con mayúscula, la ilustración moderna. Sin embargo, Ratzinger aquí lo que propone es esos mismos principios que la ilustración moderna ha tomado de un modo un poco parcial. Por ejemplo, hemos visto cómo ha obrado esa operación de reducción de la razón, de limitación de la razón a un horizonte puramente científico, positivo, técnico, calculador. Bueno, pues lo que propone Ratzinger es corregir ese concepto de razón. O lo mismo puede pasar con el concepto de libertad. Cuando es una libertad, como suelen decir los filósofos, libertad de y no una libertad para. O el mismo concepto de amor, donde el amor, como hemos visto, queda reducido a lo emotivo y a lo sentimental. Entonces, aquí Ratzinger está proponiendo una nueva ilustración y, por lo tanto, una nueva cultura en la cual estos conceptos de razón, de libertad, de amor, estén equilibrados y mutuamente implicados, relacionados entre sí. Y con esto pasaríamos ya al último punto, sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger, que en este caso sería más Benedicto XVI, puesto que lo propone sobre todo en la última encíclica, en la Caritas in Veritate, en esa introducción donde habla entre esa complementariedad entre amor y verdad. O sea, por un lado, es cierto que el amor, cuando prescinde de la verdad, de su logos interno, cae en la pura arbitrariedad, o en el puro sentimentalismo, o en el puro emotivismo, y entonces es un amor desnortado y perdido, como por desgracia a veces podemos comprobar, ¿no? Pero su contrario también es cierto. Cuando la verdad se propone sin amor, pues resulta una verdad dura, rígida. Como a veces nos puede pasar a nosotros, que a lo mejor nos dicen una cosa y nos la dicen a lo mejor sin cariño, sin afecto, y aquello, bueno, es verdad, pero me duele, me fastidia, ¿no? Por lo tanto, amor y verdad tienen que tener también esta mutua complementariedad, esta circularidad, ¿no? Este feedback, podríamos decir, ¿no? Y por lo tanto, también, como iremos viendo enseguida en la conclusión, también la razón tiene que ver con el amor. Y esa razón tiene que ver con la emoción de la que hablábamos, o si se quiere, también esa complementariedad entre razón y corazón. Este es el nuevo concepto y las nuevas ideas que propone el teólogo Ratzinger y el Papa Benedicto XVI. Bien, con esto llegaríamos ya a las conclusiones. La conclusión yo creo que se puede enunciar con una palabra que Ratzinger repite mucho, que es la palabra logos. Seguramente esto nos recordará al comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era el logos. Ratzinger suele entender el término logos con tres sentidos. El primero, con este que acabamos de mencionar, el principio era el logos, el verbo, la palabra, es decir, la segunda persona de la Trinidad, que existía desde un principio. Si seguimos más adelante en este prólogo veremos que hay un segundo y un tercer sentido, pero vamos a ver cómo es este logos
divino, este logos eterno, del cual habla Ratzinger. Él habla de que es una razón creadora, es decir, es la verdad eterna, pero que crea por amor, que incluso se encarna, muere y resucita por amor. Y por lo tanto, ya desde un principio, amor y verdad están íntimamente unidos. Y eso se proyectará en lo que hemos dicho antes, también a nivel humano. Esa complementariedad entre verdad y amor tiene en el fondo este origen divino, en el logos creador. En segundo lugar, decíamos un poco más adelante, en el prólogo de San Juan, y todo fue hecho conforme a él, dice, todo fue hecho conforme al logos. Eso quiere decir que todas las cosas, toda la naturaleza, toda la creación, tiene la huella del logos, del verbo. Y por lo tanto todas las cosas tienen ese sentido interior, ese logos interno. Y por eso podemos hablar de ecología o podemos hablar de ley natural. De esa ley que, como decía San Pablo, está escrita en nuestros corazones. O sea, no hace falta tener fe o ser creyente para descubrir esa ley de la naturaleza, esa ley de la naturaleza dentro de nosotros, que es la ley natural. Este sería el segundo sentido, el logos interno de las cosas, el sentido de las cosas. Y el tercer y último sentido tiene que ver con el versículo y el logos se hizo carne. Ahí ya vemos cómo al asumir el verbo eterno en la naturaleza humana, deja también su huella en ese logos humano, es decir, en esa capacidad de razonar, de pensar, de comprender. Por eso la razón humana es capaz de descubrir la verdad de las cosas. Por eso la conciencia humana es capaz de descubrir el bien y el mal. Y por eso podríamos decir que hay como una emanación y una continuidad entre esos tres niveles. Y por eso no hace falta necesariamente recurrir a la instancia de la fe para descubrir lo que naturalmente es bueno o malo. Entonces, me parece a mí que el pensamiento de Ratzinger establece estos tres significados, que insisto son complementarios, van un poco como en cascada y están mutuamente implicados y se puede llegar al uno al otro incluso sin la fe. Y por eso, dice Ratzinger, la fe puede dialogar con todas las culturas, con todas las religiones, porque hay esta plataforma común, esta base común humana. Bien, para acabar quería contar una pequeña anécdota, como suele hacer Ratzinger. En este caso es sacado un libro de Chesterton, que por cierto Chesterton dice que el problema actual no es de falta de fe. Nosotros podríamos pensar que el mundo actual, el problema que tiene es que no tiene fe. Dice, el problema actual no es de falta de fe, sino de falta de razón. A veces lo que nos falta es más la razón, ¿no? Entonces el mismo Chesterton, en una de las novelas del padre Brown, el cura detective, se titula La Cruz Azul, cuenta cómo en un momento dado descubre que el ladrón es un cura, un falso cura, es decir, un ladrón disfrazado de cura. Entonces en un momento dado, un momento de confianza, el falso cura, o el ladrón, le pregunta que cómo la ha descubierto. Entonces él dice, bueno, hemos mantenido una conversación, y en esa conversación usted ha atacado la razón. Y eso es mala teología. Entonces el padre Brown descubre que aquel no es un verdadero sacerdote, sino que posiblemente era el ladrón de la famosa Cruz Azul, precisamente por las consideraciones pseudopoéticas en las cuales atacaba precisamente la razón. Pues me parece a mí que esto es lo que quiere hacer el actual Papa, Benedicto XVI, en este mundo un tanto olvidadizo.